Buenos días, niños y niñas. Dios les bendiga en este grandioso día. El día de hoy tenemos una gran historia sobre unos personajes que nunca dejaron de hablar las noticias de Jesús. Estos grandes hombres son el apóstol Pedro y Juan. Antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Padre Celestial y les voy a pedir el grande favor que todos cierren sus ojitos y nos pongamos en reverencia para escuchar la palabra del Señor. Señor Jesús, el día de hoy te agradecemos por todas las maravillas que haces en nuestra vida. Toma nuestros corazones, nuestra mente, Dios. Danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Enséñanos, Dios, a predicar en todo momento el Evangelio, tu palabra, Señor. Y también te pedimos que tú nos enseñes a obedecerte, Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Las buenas noticias de Jesús son tan importantes que nunca debemos dejar de hablar a los demás. Les contaré la historia de Sam. Continuamos. Cuando recibimos un gran regalo, es normal querer contárselo a otros. Nos emocionamos por este regalo y queremos mostrarlo a los demás y contarles sobre este maravilloso regalo. Recuerdo el día en que trabajé como avión de entrega. Estaba tan emocionado de visitar diferentes países por todo el mundo. Iba a conocer gente nueva. Mi vida entera había cambiado donde quiera que iba. Los demás me preguntaban sobre mi nuevo trabajo. ¿Es divertido? Oh, ¿a dónde quieres ir? Me decían. No podían dejar de hablarles al respecto. ¿Recuerdas el gran regalo que Dios nos dio y la buena noticia que debemos de contarle a la gente? Después de que Jesús murió y de que Dios resucitó, Él envió a sus discípulos al mundo para contar a la gente las buenas noticias sobre lo que Él había hecho para salvarnos de nuestro problema del pecado. El libro de la historia llamado Hechos cuenta las historias de dónde fueron los discípulos y lo que hicieron. Los discípulos también son llamados apóstoles. La próxima historia es sobre el apóstol Pedro y algunos de otros apóstoles. Ellos estaban muy emocionados de hablar a la gente de Jesús. Algunas autoridades de esa época no estaban tan felices de que los apóstoles lo hicieran. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Podrían fácilmente murmurar y quejarse, pero amaban a Jesús e hicieron algunas cosas muy diferentes. Veamos cómo compartieron a Jesús. Pablo y Silas andaban en la ciudad. Una muchacha que tenía un espíritu malo los seguía. Sus amos ganaban mucho dinero escuchando este espíritu malo y luego diciendo a la gente lo que iba a ocurrirles. Durante varios días la muchacha siguió a Pablo y a Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Finalmente Pablo se volvió hacia la muchacha y ordenó al espíritu malo: En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. El espíritu malo salió de la muchacha inmediatamente y ella se quedó quieta. Los amos de la muchacha se enojaron mucho. Ellos arrastraron a Pablo y a Silas hasta el palacio de los gobernantes de la ciudad. Estos hombres son judíos y nos están causando problemas. Están enseñando cosas que son contra la ley que nosotros practicamos. Una airada multitud se reunió y comenzaron a golpear a Pablo y a Silas con palos. Entonces los gobernantes echaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Aunque tenían mucho dolor, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios. Cerca de la medianoche la tierra comenzó a temblar tan fuerte que las puertas de la cárcel cayeron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero estaba seguro de que todos los prisioneros se habían escapado. Comenzó a temblar lleno de temor. Creía que sería castigado porque los prisioneros se habrían escapado. Pero entonces Pablo gritó: Todos estamos aquí. Tráiganme una luz. corrió para ver por sí mismo. Ni un solo prisionero había escapado. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo cree.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo. Antes de que amaneciera, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Pablo y Silas hicieron lo correcto. Ellos alabaron a Dios cuando les ocurrieron cosas malas y mostraron al carcelero el amor de Jesús. Tú puedes compartir a Jesús haciendo lo que también es correcto. Ahora vamos a continuar con las actividades de la página 90 y la página 91 de nuestro libro La Gran Aventura. Vamos con el punto de explorar la Biblia. Para ello vamos a responder las preguntas. ¿Qué nos dice esta historia sobre Jesús? ¿Qué dice la historia sobre ti y sobre mí? ¿Qué he aprendido y qué voy a hacer? Imagínense, niños, los apóstoles de Jesús estaban tan emocionados por lo que habían visto que querían contarlo a todo el que pudieran. Era tan importante que la gente oyera las buenas noticias de Jesús que los apóstoles estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Imagínense, qué emocionante estas gran historias. Nosotros estaremos dispuestos a arriesgar nuestras propias vidas por predicar la palabra. Vamos a continuar con el punto donde dice une las imágenes. Entonces, hay ahí una serie de imágenes. Vamos a trazar una línea con las palabras correspondientes a nuestra gran historia del día de hoy. Vamos a continuar en la página 91 y vamos a dibujar o vamos a escribir los nombres de los familiares o amigos que necesitan saber acerca de Jesús. Vamos a recordar que las buenas noticias de Jesús son dignas de contarse. ¿En dónde, niños? En la escuela, en los centros comerciales y donde nosotros jugamos, en el parque, en nuestra casa. ¿A dónde más las podemos contar? Con mi familia, con mis amigos y con los vecinos, también con toda la gente que necesite escuchar acerca de la palabra de Dios, en un bus o en el lugar donde nosotros vayamos. Versículo para memorizar. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Vamos a repetirlo varias veces hasta que este versículo quede en nuestra memoria, en nuestra mente, y poderlo repetir en las calles, en todo lugar, a toda la gente donde podamos predicarle el Evangelio. Y para terminar, vamos a hablar con Dios. Querido Dios, gracias por darnos la Biblia que nos cuenta la historia de Jesús. Gracias por amar a mi familia y a mis amigos. Por favor, ayúdales a entender tu amor. Ayúdales a crecer en Jesús y a seguirle. Por favor, ayúdales a ser valientes para contarles sobre las nuevas noticias de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Y por último, las dejo con una canción muy hermosa para deleitarnos en Jesús. Y aprendamos cosas muy bellas de ella. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras en ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas que la Biblia nos enseña dice de esta manera, escúchela. Hay una regla de oro que debes tú seguir y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú.
Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es